Bendiciones, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast del día de hoy. Soy el pastor Mario Rivas. Como cada semana tenemos podcasts diferentes. Tal vez este es tu primera vez que te conectas y nos ves y te preguntas qué tiene que ver este episodio con los temas que anteriormente hablamos. Pues no tiene nada que ver precisamente. Hoy quiero hablarte más acerca de lo que es nuestro ministerio, cómo comienza nuestra familia, cómo trabajamos, cómo es que nuestra familia o la relación padre e hijo puede venir y trabajar juntos en el ministerio. Y para eso invité a mi hijo Marcos también. Thank you, Dad, por permitirme estar aquí con tu podcast. Creo que semanalmente tú siempre estás detrás de las cámaras, nos ayudas en todo, en el setup, porque hace, no me acuerdo ya cuántos años tiene que haces esto. No, pues es que es por eso porque quisiera que hablemos de todo esto, porque es un punto de vista creo que no todos logran ver, porque tiene mucho que ver cómo ustedes me instruyeron, porque crecí en la iglesia y a los 13 años pues empezamos no sé, cuando yo tenía 13 años les empecé a ayudar con lo que sea de fotografía. Es que cuando hablamos de Mountain City, por ejemplo, todos ven lo que es y dicen, qué iglesia tan bien estructurada, qué iglesia bien trabajada, hay un orden, hay esto, pero a ti te tocó ver, lógicamente, desde el nacimiento, pero eras muy pequeño, y tú has sido parte fundamental del ministerio en cuestión de imagen también, y la gente te ve y te conecta con la imagen y el ministerio, las predicaciones. Sí. Para la gente que nos ve, tú tocas en el ministerio de alabanza, la batería. Sí, soy el baterista. Traduces, eres de los que más me traduce mientras predico. Que primero cuando empezamos a implementar las traducciones en el 2017 empezó a través de ahí. Él es el muchacho de los años que sabe qué año se hizo todo. Sí, yo tengo aquí como que y yo no sé cuántos años tiene, pero 2017 empezamos a traducir. En el 2017 empezamos a traducir. Ajá. Y fluyó muy bien también. Ajá, porque vimos cómo empezó a captivar mucho la atención del joven que aquí que habla mucho inglés y en español. Porque precisamente estábamos también predicando en Ogden en ese tiempo. Y en Ogden había una persona que solamente hablaba inglés. Y por la necesidad allá empezamos a traducir, pero también aquí en Salt Lake dijimos, intentémoslo. Y vimos que inmediatamente la reacción de muchos de los jóvenes era... Se capturó la atención. Ajá. Y no se perdió. Porque como que el joven venía, pero como no es su idioma principal... Sí. Empezaban a ponerte atención y de repente divagaban. Sí, porque era como que ahora estábamos hablándole a un grupo diferente, a un grupo de personas que ha crecido aquí, que la mayoría de su vida se la han pasado con un contexto aquí en los Estados Unidos. Cuando me dicen, pastor, ¿cómo le hace usted para tener a sus hijos en el ministerio y sirviendo? Es un buen ejemplo. Si yo te preguntara a ti, ¿tú cómo te empezaste a involucrar entonces ya realmente en el ministerio? ¿En qué momento te sentiste parte del ministerio y no el hijo de los pastores? Pues todo comenzó, me acuerdo cuando estábamos en los grupos en casa. Me acuerdo que vivíamos en Magna y tú invitabas pues ahí hacían como una célula y ahí había una batería o había guitarra acústica, creo, y era en nuestra casa, en el basement de nuestra casa, porque era entre semanas los miércoles. Y yo me acuerdo que ahí fue cuando como que cargué una guitarra acústica y dije, hey, como que me sentí parte de, aunque no sabía de lo que estaba haciendo, pero me gustó porque yo los veía a ustedes, a todos los adultos, como adorando a Dios, buscándolo a Él, y yo como que quería ser parte de, porque me llamaba la atención la guitarra y algo así. Y no fue hasta años después que, igual, ahí tenía como 7 años, y cuando tenía, creo, 12 años, te pregunté, hey, Dad, ¿cómo puedo ayudarte aquí en la iglesia? Como, ¿qué puedo hacer? Que me dijiste, ¿qué quieres que aprenda a tocar? Sí, y tú estabas en una escalera pintando o no sé qué estabas haciendo, pero estabas haciendo algo en la escalera y yo desde abajo te preguntaba, Dad, ¿qué quieres que aprenda que haga? Y tú me dijiste, aprende lo que tú quieras. Sí, que si tú vas a hacer algo, sea porque tú quieres hacerlo, no por lo que yo te diga. Y esto es importante porque entonces nosotros nunca los obligamos a ustedes que sirvieran a la iglesia. No, y yo tenía 13 años y bien me acuerdo de eso cuando lo habías dicho. Y hasta creo que muchos no pensamos en que lo que se les dice a un niño que sea algo tan significante, pero lo fue así en mi vida que yo sentí esa libertad y como invitación de ven y aprende, pero dale y... Entonces es niño de 13 años, ojo, un niño de 13 años
sí impactó su vida al decirle, sí puedes servir, pero en lo que tú quieras. Ajá. Aprende. Esto para que la gente que vea a un niño de 13 años, de 12 años, sepa que sus palabras le pueden marcar para bien o para mal. Porque fue con una invitación, ¿no? Con una... Nunca me sentí yo forzado con nada de lo que tú ni mamá hacían. Siempre fue algo que yo quería también aprender. Los veía a ustedes trabajando y el ejemplo de ustedes, porque a esa misma edad, como a los 14 años, ustedes empezaron a trabajar en la estación de televisión y de radio. Y pues en el verano yo creo que me pegaba con ustedes. Lo que ustedes hacían en el verano, en vez de yo quedarme en casa, era voy al trabajo con ustedes o a la oficina. Y eso desde que éramos pequeños siempre nos hacían esa invitación. O sea, si no íbamos al trabajo con ustedes, íbamos al parque. Pero era porque yo quería ir a la oficina, yo quería ir y ver lo que hacían. Y ahí empezó algo increíble. Me recuerdo que cuando estábamos en el canal de televisión, por ahí tenemos hasta imágenes donde estás pequeño con las cámaras y yo con un walkie-talkie hablándote, diciéndote, mueve la cámara para la izquierda, luego a la derecha y todo. Ahí nació el interés tuyo de querer meterte a todo esto de la cinematografía. Sí, ahí como que incrementó una curiosidad de, obviamente, me llamó mucho la atención películas y cuando íbamos al cine, pues yo después, ya involucrado con el mundo de televisión, dije, busco el detrás de escenas, cómo grabaron esa película, cómo lo hicieron. Y me empecé como que se convirtió en una pasión mía, aprender cómo se hacía, se me hizo muy divertido y pues el punto era también de que pasábamos horas. O sea, horas, 1, 2 de la mañana en la estación de televisión y yo ya que me quería quedar dormido en el suelo y entonces me llevaba los Legos y los grababa los días que no estábamos, que no me necesitaban en la cámara, pero era 1, 2 de la mañana, yo me acuerdo, y había como una pesadez, pero a la vez me dio mucha curiosidad y como que nació algo que no lo puedo remover de mí, o sea. Creo que esto pudiera yo decir, todos los papás que nos dedicamos al ministerio, que somos cristianos y que tenemos a nuestros hijos, no los hagamos fuera de nuestro ministerio, no los excluyamos ni digamos es una carga, sino que esté a nuestro par, porque van a hacer tal vez en ellos ese deseo dependiendo de nuestra pasión, que ellos lo hagan. Decías, nunca te obligamos a que lo hicieras, tú querías hacerlo. Yo como papá, por el otro lado, yo sí veía como que a veces sentía que yo te estaba exigiendo a ti hacer las cosas porque te decía, muévele acá, ándale, ve y haz esto, hazlo. Como que si tuvieras que trabajar sin que te pagara uno nada. Y entonces en mi mente era, no, está muy chico, no le pidas. Y tu mamá me decía, no seas tan duro con él, no le exijas tanto. Por ese perfeccionismo que queríamos mostrar y tener en ese entonces. Sí, pero cuando uno se ofrece es como que están diciendo, úsame para lo que necesitas. Yo creo que era, no sé, a mí me emocionaba todo eso. Era muy divertido para mí. Aunque quizás entre semana no era querer levantarse tan temprano, era como que, pero voy a aprender algo nuevo. Yo me acuerdo los veranos que empecé a aprender a los 13 años a usar Photoshop y Final Cut Pro para edición de video y hasta un programa de animación en 3D y me acuerdo mientras estaban en reuniones en la iglesia yo estaba replicando el logo de Superman en 3D y todo y con una animación de 4 segundos, pero para mí era wow, o sea, pude seguir un tutorial, lo hice y para mí siempre había algo nuevo porque hasta sé que ahorita la tecnología ha avanzado mucho, pero desde pequeño me acuerdo con las aplicaciones de teléfono, las pantallas verdes y meter un dinosaurio aquí en la iglesia y se reía porque mi mamá decía, ¿cómo haces eso? Que había un ovni que estaba aterrizando también en el parqueadero de la iglesia y todo, pero para mí nunca se sintió tan algo pesado, sino que fue algo ustedes fueron muy abiertos con el tipo de trabajo que hacían, pero tampoco fueron muy, no ponían restricciones en mí. Era más como una invitación de aprende. Y eso empezó a dar como, mientras yo empecé a conocer más cómo hacer ese tipo de trabajo, me empecé a ofrecer más con el ministerio, a ofrecer y a ayudarles
como que, hey, se necesita este diseño para las playeras del campamento de jóvenes que hicimos un verano, o que se necesitaba un flyer para un concierto que íbamos a hacer. Y yo, que ya estaba aprendiendo eso, era, yo les ayudo, yo hago Claro. esto y todo eso. Y nosotros confiamos en ti. Entonces, eso también que quede para la gente que dice, bueno, ¿cómo es que lo hicieron? ¿Cómo es que todos sirven? Es que él nació y no les pusimos ese límite. Siéntate en la computadora que teníamos, en la única computadora que teníamos, úsala. Sí. No teníamos miedo a que lo usaras. Una cámara que costaba no sé cuánto en aquel entonces. Agárrala, úsala, toma esto. Y hay personas que a veces restringen tanto a los niños. No toques eso, es trabajo, eso es de trabajo, no lo toques. No. Y entonces el niño crece con muchos no. Sí. Que lo único que quiere es, no, pues yo no encajo aquí. Ujú. Y nosotros aquí no, aquí era, hazlo. Sí. Hazlo. Pero después, ¿cómo se da el crecimiento y el vínculo espiritual con lo que te gustó hacer? Porque al ser hijo de pastor, pues creciste con una educación cristiana, la palabra, la lectura, el asistir a la iglesia. Pero ¿en qué momento tú dijiste, ahora lo que yo hago, yo lo pongo al servicio de Dios porque yo también tuve una relación con Dios? Sí, fue en el 2017, o sea, definitivamente, porque fue cuando a esa edad yo dije, voy a aceptar a Cristo no por las experiencias, no por las escuelas dominicales que habíamos tenido de niño en la iglesia y que repites una oración. Y yo me acuerdo haber hecho esa oración, y cuando ya tenía 17, me acuerdo yo en mi cuarto orando, leyendo la Biblia y pidiéndole a Dios, a Jesús, que Él sea mi Señor y mi Salvador. Y entre eso, tener una relación más íntima con Jesús, fue que empecé a disponer más como el hacer lo que ya sabía hacer. Y como que las dos cosas se mezclaron, se juntaron. Y ese año lo veo como uno de los años más cruciales en mi vida, porque empecé a ayudar con diseños dentro de la iglesia. Ahí fue cuando te presenté una idea para un nuevo logotipo de la iglesia. Claro. Pero más que nada lo que nació ahí fue una relación y amistad entre tú y yo, como de padre e hijo ministerial, que yo te enseñaba y te daba ideas y te decía, hey pa, ¿qué piensas en esto? Que era como, empecé por fin a esa edad, tener una curiosidad y querer explorar más, y entonces presentarte algo diferente a lo que hacíamos, y tú no estabas cerrado a eso. Para mí, me acuerdo cuando hice un diseño completamente gigante y lo imprimimos en papel y era algo bien grande, y dije, wow, ese diseño fue algo que yo no tenía como el dinero para imprimirlo porque tenía 17, pero en la iglesia, ustedes vieron la necesidad, se imprimió, y cuando vi mi trabajo aquí en la iglesia, que las personas lo veían y lo podían leer, ahí fue algo que me impresionó y me marcó como, wow, esto es como las ideas que yo tengo pueden... Lo vi como una idea que vino a la vida. Verlo, algo palpable, algo que podías sentir y algo que podías ver. De repente las ideas pequeñas que yo sentía que eran pequeñas, las pude ver aquí en la iglesia, en el ministerio, entre tus conversaciones y las mías. El empezar a sentir que mi opinión sí se estaba valorando, you know? Creo que ahí donde tú estás mencionando esto, se dio no solamente la frescura o una frescura, cuando tú dijiste, es que no estaba cerrado yo a que mi hijo, y además muy joven, empezara a presentarme nuevas ideas. A veces los papás nos cerramos. Y aparte de eso, o sea, joven y aparte tu hijo, que te diga, hey, esto no... Pero en nuestro caso, entendimos y vimos en ti desde muy chico un potencial, y sabíamos que Dios te había llamado para algo más grande. Entonces, cada vez que tú empezaste a tener esas aportaciones, empezamos a ver más esa relación ministerial, o lo que hoy tenemos. Hoy tenemos una relación ministerial muy fuerte, y no estoy diciendo que no tenemos una buena relación entre padre e hijo, tenemos una excelente relación entre padre e hijo, pero la relación ministerial ha crecido mucho más, porque desde ese día hasta hoy, nos unen proyectos, nos une visión, nos une la causa, el corazón de Dios. Y esto a veces, cuando yo como pastor me preguntan, ¿cuántas amistades tienen? ¿Cuántos amigos tiene usted? Tengo muy
poca gente amigos. De hecho, mi esposa va a decir, no, amigos casi en el ministerio no hay. Pero yo me encuentro con un hijo que es un amigo en el ministerio. Es mi hijo espiritual, es mi discípulo, soy su jefe, porque además trabajas para la iglesia. Ajá. Entonces, todos estos perfiles que tenemos están bien marcados, pero vimos algo muy grande en ti. Creo que desde ahí es nosotros como padres reconocer el llamado que tienen nuestros hijos para que lo hagan y hacerte a un lado para que darle lugar a que lo nuevo de Dios fluya a través de ti. Eres un muchacho que lógicamente eres muy talentoso en lo que tú haces. Diseño gráfico, fotografía, videos, dirección, o sea, producción, músico, traductor, predicador, eres un maestro. O sea, una vez a mí me dijeron, a tu edad precisamente, tienes ahora 25. Sí. Y a mí me dijeron a tu edad que me necesitaban de pastor en una iglesia. Oh, wow. Y que eran como, no sé, más de 50, 70 personas. Y yo estoy muy joven para ser pastor. Y tú eres parte del equipo pastoral como pastor de la iglesia. Cierto. Y en ese año yo dije, no, yo no estoy listo todavía para ser pastor. Y me recuerdo bien esto. Y me dijo, yo le dije, yo no soy pastor. Me dijo este pastor, tú sabes hacer esto. Tú eres predicador, maestro, tocas, cantas, haces aquí y allá. Esto no lo hace una persona que no tiene un llamado pastoral. Y ahora mismo que te digo todo eso, Ajá. es lo mismo que siento esas mismas palabras decirte a ti. Ese mismo llamado que tú tienes, tanto un llamado pastoral como con todo lo que tú haces y buscas la excelencia y glorificar a Dios. ¿Cómo no? Cualquier persona quiere estar con una persona vinculada en una visión de iglesia. Entonces, ¿hay una relación familiar? Sí, respetamos todo eso y se honra y no sé desde tu punto de vista tú cómo ves eso, pero ministerialmente somos ministerialmente compañeros dentro de este ministerio. Claro. No, sí, yo creo que sería mucho decir que todo nada más es gracias a que se dio de esa manera, que todo fluyó de esa manera, porque yo creo que realmente invertimos, tanto tú y yo, en nuestra relación que tenemos como padre e hijo. Tú has invertido mucho en mí como tú como padre, yo como tu hijo, pero también en como estas relaciones que tú describiste, como de jefe o como pastor, como líder espiritual, también es como esa relación se tuvo que edificar. Y yo me acuerdo muchos días, y para los que no saben, todavía lo hacemos de esta manera, que cuando hacemos un proyecto, realizamos algo, una experiencia y algo termina, tú y yo siempre nos sentamos para hablar. ¿Qué pudimos haber hecho mejor? Ajá, ¿qué pudiéramos haber mejorado de este proyecto? Aunque hubiera sido de los mejores de los proyectos, aunque pudiéramos haber dicho, wow, salió mejor de lo que pensamos, tu forma de pensar me la contagiaste a mí, porque desde pequeño siempre vi que si algo se puede hacer excelente, entonces hay que hacerlo excelente. Y entonces esa mentalidad es de que nos unió y pasamos horas y días hablando de que, mira, es que nos gustó esto, pero ¿qué pasaría si lo intentaríamos de esta manera? Y sí fluyó aquí, pero lo pudiéramos hacer mejor de otra manera. Y creo entonces nuestra relación así, yo he apreciado poder disfrutarte como mi papá, como mi pastor, como un líder espiritual, porque también he aprendido cómo discernir el llamado que tú tienes, y que no debo de solamente limitarte a verte solamente como papá, porque yo sé que cuando te necesite como papá tú vas a estar disponible y puedo yo ser honesto. Tenemos esa transparencia que se necesita porque tú sembraste y construiste eso en nuestra relación, que yo puedo confiar en ti como mi papá, y cuando necesite algo pues me acerco y te digo, hey pa, necesito hablar algo personal, necesito hablar con mi papá de esto, pero también sé bien cuando necesito hablar con mi pastor, con mi líder espiritual, o con mi jefe, que le necesito pedir ayuda por los trabajos que se tienen que realizar. Pero es, creo, una bendición de que no me limito a solamente verte de una manera, porque o si no, si solamente te veo como una persona, me pierdo del llamado que Dios tiene también sobre tu vida, porque Dios te ha llamado, como tú dices, desde pequeño para hacer miles de cosas muy bien. Y si mi frustración hubiera sido que no pudiera disfrutar
de cada versión de ti o cada manera que Dios te pueda usar, hubiera sido algo frustrante en mi vida. Y no, yo he aprendido a apreciarte en la iglesia, en la casa, cuando vamos a jugar, cuando estamos... Creo que lo estás diciendo bien. Has aprendido a diferenciar cada uno de esos roles. Y creo que eso te permite a ti recibir en cada rol la unción, sí, la bendición que cada rol conlleva. Es eso. La bendición de padre, la bendición de pastor o líder espiritual, la bendición del visionario, la bendición de tu jefe. ¿Cómo llegas a separar tú esto, no? Porque, como tú decías, vamos siempre buscando mejorar las cosas constantemente, aún este proyecto, hacerlo junto. Casi la gente no nos ve sentados a ti y a mí hablando, sí, en un micrófono. Siempre te ve a ti detrás de cámaras, yo hablando. Sí. Pero al hacer esto, nos vamos a poner a platicar más adelante. ¿Qué hicimos? ¿Qué falló? Ajá. ¿Qué podemos hacer? Definitivamente. Creamos ideas, oramos por eso. Tú, ¿cómo diferencias el rol del papá, del jefe, del visionario, de tu pastor cuando te está hablando hoy en día? Pues definitivamente no puedo poner toda la presión en ti, porque creo es mucho como el lente que yo me pongo en el momento que tú me dices algo. No puedo yo poner sobre ti la presión de que, es que él me tiene que hablar más como papá. O no, es que me tiene que hablar directamente y me tiene que dejar saber cuando me está hablando como jefe. No, porque hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer, que nos preocupamos cada día, y las predicaciones y las series y los eventos, los retiros y todo lo que se está haciendo en la iglesia y las otras cosas personales que están ocurriendo en casa. Yo no puedo poner la presión en ti de decir, bueno, es que quisiera que me avises y me des como una alerta. Te voy a hablar acerca de la iglesia, ¿ok? Entonces, como que toma nota o haz lo que tengas que hacer. No. Cuando llegas conmigo y me empiezas a hablar, yo tengo que estar abierto y ser súper flexible de escucharlo, de dónde nace esa idea, de dónde nace lo que tú me estás pidiendo. Y lo puedo ver como, ok, esto es que hay algo que están haciendo porque hay que hacer algo en la casa, hay que cumplir allá. Y entonces, aunque estemos en la iglesia, si sale algo que tenemos que hacer en la casa, pues lo vamos y lo hacemos. Pero si estamos en la casa y sale algo de la iglesia, pues también es como que, ok, quizás estas ideas hay que aprovecharlas porque son como semillas y hay que rápidamente meterlas en la tierra correcta y echarle el agua para que empiece a dar fruto, pero no puedo nada más cerrarme a porque estoy en la casa, no tengo que escuchar de la iglesia. Ahí es papá el que me habla. Ajá, pero ahí es quizás en donde se puede dar la semilla y luego es mi responsabilidad de llevar esa semilla a la tierra en donde va a crecer. Entonces quizás me das la semilla en casa un día que fluyen unas ideas porque, no sé, estás relajado, estás descansando y Dios está hablando y estás en la iglesia, en la casa cuando Dios te lo da, pero mi trabajo y mi tarea es de que el siguiente día o lo que tenga que hacer, llevarlo al campo ministerial. Exacto. O al campo de trabajo. Ajá. Y aprender cómo discernir eso para que no se quede solamente en un de fruta o que no se quede solamente de forma de idea. Claro. Ajá, sino que se lleve a cabo. Va a haber mucha gente que sienta hasta celos ministeriales y digan, es que solamente porque es su hijo, por eso está a su lado y lo escucha, porque siempre hay personas así. Lo que ellos no ven es desde hace cuántos años, por ser mi hijo, tú has caminado a la par mía en el ministerio. No como hijo, porque como hijo tienes que, pero caminar voluntariamente en nuestro ministerio. Tú dijiste, así como Eliseo le dijo a Elías, yo no me muevo de aquí, tú te pegaste a nosotros. Fuiste impregnado de una unción, de la misma esencia, que cuando Dios me habla en algo para hacer, ya definitivamente tú ya lo empiezas a capturar porque me conoces, porque te has impregnado de ese manto, me conoces y dices, ya, ok, creo que vamos por este lado y lo plasmas. Entonces, eso no se gana porque seas mi hijo, eso se gana porque un discípulo se pegó a su maestro para aprender la esencia. Sí. Exacto, y es como los discípulos seguían a Jesús. Cuando terminaba el día, si estaban lejos de casa, no creo que se iban algunos a casa y no creo que decían, nos vemos en 3 semanas, ¿no? O sea, se pegaban a Jesús. Y realmente yo creo que se me hace loco pensar que lo que hacemos aquí en la iglesia no está vinculado a lo que hacemos afuera de la iglesia. Yo creo realmente que ustedes han sido ese ejemplo tan claro que todo lo que hacemos en nuestra vida
también está vinculado con nuestro llamado y con nuestro propósito. Entonces, porque me gusta pasar tiempo contigo, con mamá, con mis hermanas, afuera de la iglesia, muchas de las cosas que suceden y ocurren afuera de la iglesia se terminan conectando adentro de la iglesia, porque tú y yo somos amantes de las películas. Y entonces, y yo me acuerdo que también en el apóstol Gabriel nos sentábamos un domingo en la tarde para ver una película y a veces ahí sacaba, me acuerdo del apóstol, una nota porque decía, a ver, póngale pausa a la película esa porque frase está buena. Esa la voy a usar para una predicación. Iron Man dijo esto. Exacto, pero es porque también, o sea, cuando Dios nos habla, no solamente debemos esperar que Dios nos hable aquí en la iglesia, Él nos está hablando afuera, nos está hablando de muchas maneras y nos toca a nosotros de tomar esa palabra y hacerla crecer. Y es precisamente por eso que una vez me han preguntado, no una vez, varias veces me han preguntado que si yo me iría a servir en otra iglesia o que si yo dejaría, y yo les digo, pues yo iría a donde Dios me llame. Pero yo estoy aquí tan seguro porque no sean porque me lo están pidiendo mis papás. Y entonces yo creo realmente en mi llamado, yo creo realmente en mi propósito que Dios tiene, pero también creo en que mis papás han sido un ejemplo increíble, y eso lo hago para honrarte a ti y a mamá, que todo lo que predican desde aquí arriba sé que lo viven abajo, sé que lo viven desde casa. Y esa es la mayoría, el problema mayor que se ve con hijos de pastores que no se quedan en el ministerio o se van de la iglesia, es lamentablemente porque lo que los papás predican aquí arriba no va de acuerdo con lo que viven afuera o en casa. Y yo puedo decir que lo que me ha mantenido aquí bien y fiel no es porque yo sea obediente a ti y a mamá solamente por eso, sino que yo sigo el ejemplo de ustedes, sé que ustedes sirven a Dios por amor, con pasión. Y eso me motiva a mí también de decir, yo soy en el lugar correcto. Dios me ha puesto aquí y me voy a quedar aquí porque Dios es el que pone y mis papás no son los que me están pidiendo, es que tú eres mi hijo, tienes que hacer esto. Realmente yo sé que ustedes tienen un corazón tan genuino. El que escucho y el del que se predica desde aquí arriba, lo veo. Y ese creo que es un problema mayor que se ve, que por eso muchos hijos se alejan, ¿no? Por eso mismo. Pues, ¿qué te puedo decir si eres mi hijo? No, te amo mucho. I love you too, Dad. Gracias, gracias a toda la gente que también nos está viendo en este momento. Vamos a despedirnos ya de este podcast porque se hace muy largo todo, pero hay mucho trabajo que hacer. Así es. Y tenemos un propósito y me encanta poder despedir este podcast, presentarles que nuestro trabajo no es solamente por ser padres e hijos, sino porque se puede hacer un discípulo de un hijo también, porque hay una visión. Así es. Así que yo bendigo tu vida, bendigo todo lo que haces, tu llamado, todo lo que Dios te dio a ti personalmente y por ser hijo de esta casa. Así que si tú no te mueves de aquí es porque es tu casa también. Exacto. Thank you, Dad. Nos vemos entonces, en nuestro próximo episodio. Este fue un episodio especial para conocer un poco más de nuestro ministerio, de nuestra familia y por supuesto de Mountain City Church. Nos vemos en el próximo. Bendiciones.